1947. El gobierno de Estados Unidos envía hacia las heladas costas de la Antártida la armada militar más poderosa de la historia. Casi 5.000 soldados, 13 buques de guerra, un submarino, un portaaviones, un rompehielos. Esto se parecía más a una invasión a gran escala que a una expedición para estudiar pingüinos. En ese momento la Antártida era un misterio comparable al espacio, y la lucha por la supremacía allí apenas comenzaba. La operación recibió el nombre en clave de Salto Alto. Para la prensa y la opinión pública, Washington tenía preparada una leyenda perfecta. Simplemente era un entrenamiento del ejército en condiciones polares en caso de un conflicto directo con la Unión Soviética. Sin embargo, el verdadero objetivo de la expedición era mucho más oscuro y secreto. El mando buscaba rastros del Tercer Reich. Según los datos de inteligencia, los nazis habían construido una base militar inexpugnable en los hielos 10 años antes. El mando de la operación fue confiado al contraalmirante Richard Byrd. El plan era para 6 meses, pero tras 3 semanas la flota, presa del pánico, dio la vuelta. Lo que sucedía en los hielos era inconcebible. Byrd informó sobre algo impensable. Miles de discos luminosos emergieron del abismo helado y atacaron a la escuadra. Estos objetos destruían el equipo con una facilidad aterradora. Las autoridades reaccionaron de inmediato. Todos los diarios de a bordo y registros del almirante fueron confiscados y clasificados para siempre. Al regresar, Richard Byrd fue internado en una clínica psiquiátrica, donde murió sin haber recuperado la libertad. Para los superiores, esto era perfecto. Cualquier revelación suya se atribuiría a delirios. Pero la pregunta principal sigue sin dejar descansar a nadie. ¿Qué fue lo que quebró a un militar tan curtido? ¿Quién o qué asestó un golpe devastador a la enorme armada, obligando a los estadounidenses a huir de la Antártida? Es sorprendente, pero decenas de periodistas militares que regresaron de la expedición no dijeron ni una palabra. Solo un reportero de un periódico chileno decidió romper ese silencio. Él publicó la advertencia de Byrd antes de su hospitalización. En ella se decía que, en una nueva guerra, seríamos atacados por aparatos que se desplazan de polo a polo a una velocidad fantástica. En aquel momento se ignoró, pero en mayo de 1947, Estados Unidos se inundó de reportes sobre objetos voladores no identificados. Encerrado en una clínica psiquiátrica, el almirante Byrd escuchaba estos casos por la radio y esto lo dejó en estado de shock. Él comprendía que la humanidad se había enfrentado a una nueva fuerza desconocida, capaz de destruir nuestra civilización en cualquier momento. Años después de un forzado silencio, Byrd, según una de las teorías, tomó una decisión desesperada y en secreto le entregó a su esposa su manuscrito con anotaciones. Se dice que contenía esquemas de vuelo de objetos misteriosos, cálculos de velocidad de hasta 3.000 kilómetros por hora e incluso coordenadas de zonas prohibidas en los hielos de la Antártida. En los 60, la viuda Marian Byrd quiso dar el documento al Pentágono y al Congreso, pero fue rechazada y le devolvieron los papeles marcados como inaceptables. No hay pruebas de esta historia, ni el original del cuaderno, ni informes oficiales sobre las visitas de la viuda. Todo permanece en el nivel de rumores y teorías conspirativas. Pero si se les cree, la conclusión del almirante era aterradora. Contra tales tecnologías, los tanques, aviones y todo el poderío militar no son más que chatarra inútil, incapaz siquiera de acercarse al enemigo. Byrd advertía sobre guardianes que protegían algo bajo la Antártida. La operación Salto de Altura no fue ni de lejos el primer intento de penetrar los secretos de la Antártida. Esta ya era la tercera gran expedición. El primero que se atrevió a desafiar este desierto helado fue el capitán británico Robert Falcon Scott. En diciembre de 1910 partió en el ballenero Terranova, especialmente adaptado y capaz de romper bloques de hielo de hasta 2 metros de grosor. Scott soñaba con entrar en la historia a cualquier precio. Para ese entonces, la Antártida seguía siendo la última mancha blanca en el mapa del mundo. Un continente del tamaño de Australia, sobre el cual no se sabía absolutamente nada. Incluso las líneas costeras eran un misterio. Nadie podía decir si era un solo continente o un archipiélago de icebergs. El 4 de enero de 1911, 65 personas desembarcaron en el hielo. La expedición polar más grande de aquellos años. Llevaron consigo 19 ponis siberianos, 33 perros de trineo, modernos trineos motorizados y 19 toneladas de carbón para las estufas. En la costa construyeron una casa de madera de 11 metros cuadrados para pasar el invierno. Todo parecía planeado minuciosamente, pero ni una preparación así aseguraba el retorno. Al mismo tiempo, a pocos cientos de kilómetros, el noruego Roald Amundsen progresaba. Él solo deseaba una cosa: adelantar a los británicos a toda costa y clavar la bandera de su país en el punto más austral del planeta. Scott guiaba a su gente no solo por un récord, sino por la ciencia, meteorología, geología, muestras de hielo de hasta 2 kilómetros de espesor.
El equipo perforó y excavó durante meses, pero un hallazgo eclipsó a todos los demás. Extrajeron del hielo 16 kilogramos de fósiles de hojas de antiguos árboles de 280 millones de años de antigüedad, demostrando que la Antártida alguna vez fue un continente boscoso. Estas muestras se encuentran en el Museo Británico y están publicadas en los informes de la expedición. Estos hallazgos cambiaron por completo toda la historia conocida. Miren el mapa del mundo de 1531, elaborado por el erudito medieval Orontius Finaeus. En él, la Antártida se ve inquietantemente diferente. Allí había ríos, bosques y montañas. ¿Se lo pueden imaginar? Algunos científicos creían que hace 12.000 años podrían haber vivido personas en la Antártida y que lo que encontró la expedición se parece demasiado a rastros de una civilización ajena, desaparecida hace mucho tiempo. Pero entonces surge la pregunta principal. ¿Por qué en el siglo XVI dibujaban el continente sin hielo, con ríos y bosques, y hoy es un desierto blanco y muerto? ¿En qué momento fue destruida la vida aquí? ¿Y qué fue exactamente lo que la borró de la faz de la Tierra? Probablemente Robert Scott intentaba encontrar la respuesta a este enigma. Después de su descubrimiento, continuó su camino hacia el Polo Sur como si estuviera poseído. Finalmente alcanzaron el Polo Sur el 17 de enero de 1912.